Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Bueno, mis queridos amigos, leo una nota del diario La Verdad. Unos 57 trabajadores de la salud se intoxicaron en el Seguro Social de Coro. El director de salud del Estado, Falcón, destacó que se iniciaron las averiguaciones de los cuerpos de seguridad para revelar los motivos de la intoxicación del personal. Realmente, mis queridos amigos, y vaya un saludo para los médicos, las enfermeras, la gente que limpia las instalaciones médicas, todos los trabajadores de la salud son, en esta época de crisis, son verdaderos héroes. Sobre todo los que tienen que lidiar con el sistema público de salud, que es una verdadera calamidad, donde cuando no falta, como dicen por allí, cuando no falta el jabón, falta el agua, y cuando no falta el agua, falta la ropa. Bueno, es una cosa terrible, y todavía los médicos, las enfermeras, la gente que hace servicio de limpieza, los trabajadores administrativos, van todos los días a intentar ayudar a los más enfermos. Alcis Espina. Bueno, Venezuela no figura en la lista de distribución de vacunas de COVAX. Ampliamos la nota. Venezuela no figura en la lista de distribución de vacunas anti-COVID del programa COVAX, creado por la Organización Mundial de la Salud y la Alianza para las Vacunas Gavi. Así lo reveló este martes Sel Berkeley, director ejecutivo de Gavi, alegando que los datos no están muy claros. Sin embargo, aseguró que el país tendrá dosis. Cabe recordar que el pasado 9 de febrero venció el plazo para que Venezuela cancelara el monto de las vacunas contra el COVID-19 que tienen reservadas a través del COVAX. Venezuela tiene el acceso a vacunas en mecanismos COVAX. Fueron reservadas entre 1.425.000 y 2.409.600 dosis de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19 que llegarían al final de febrero. Es imprescindible contar con el apoyo de todas las fuerzas y proceder al pago hasta el 9 de febrero, dijo el representante de la OPS en Venezuela, Paolo Valladelli, a principios del pasado mes. La Organización Panamericana de la Salud reiteró el pasado 17 de febrero que Venezuela debe pagar un adelanto de $18 millones para recibir estas vacunas que aún no cancelan. Juan Carlos. Bueno, mis queridos amigos, voy a introducir el tema y a presentar a mi invitado, pero voy a introducir el tema. Yo he tenido el privilegio de estudiar en instituciones públicas e instituciones privadas. Fui y soy, porque eso se queda en el alma, losadista, estudiante del Liceo Jesús Enrique Losada, que está allí, todavía está la instalación, por lo menos en la zona de Aticos por arriba. Allí yo era miembro del Orfeón, nos teníamos que quedar al mediodía, porque nos quedábamos a ensayar, pero íbamos primero al comedor, porque había comedor y costaba 2 bolívares comer. Había biblioteca, había estudiantina, había transporte, había canchas deportivas. Aquello era un lujo, estudiar en el Losada, decir, en esa época, y eso no hace tantos años, decir yo soy del Losada, o yo soy del Baral, o yo soy del Yepes, era un orgullo. Aquello era educación de calidad y servicios estudiantiles de calidad, y de allí salieron gobernadores de estado, presidentes de consejos municipales, médicos reconocidos, gente de diversas áreas del quehacer. Hoy, como les decía en mi reflexión, eso está absolutamente negado. Y a los que más le niegan ese derecho es a los maestros, a quienes los tienen viviendo con salarios de hambre. Y ahora sí presento a mi invitado, el profesor Gualberto Macirrubí, presidente del Sindicato Único del Magisterio. Gualberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Juan Carlos. Bendecida tarde para todos ustedes y darnos esa oportunidad es en verdad muy oportuno y te felicito por ese editorial, porque te decía que yo me ubico porque yo soy yepista. Yo estudié en José Ramón Yepes y recuerdo que en el Orfeón, te dio clase a ti también, la profesora Nelly Marcano. Sí, claro. Una extraordinaria profesora de música y a quien desde siempre tenemos pues esa marca, esa huella. Yo pertenecía al Orfeón y por eso me ubiqué y estoy en contexto con lo que estás diciendo. Ahora eso ha cambiado muchísimo. Esta educación que hay ahora, yo no sé ni siquiera la puedes llamar educación. El nivel de servicios educativos, el nivel de servicios estudiantiles, las instalaciones educativas, los salarios de los maestros, los salarios de profesores de todos los niveles, los salarios de los bedeles, es una cosa
yo creo que no queda una sola escuela pública con biblioteca en el estado Zulia, mucho menos con Orfeón, mucho menos con estudiantina. Ahora el gobierno ha llamado a presentarse a los maestros a las aulas de clase en abril y ustedes han dicho, bajo las actuales condiciones no vamos. Coméntanos un poco. Sí, para ubicarlos, ¿no?, en la problemática que usted y todos tenemos en Venezuela. Es un hecho sobrevenido y único en la historia democrática y en la historia de Venezuela lo que ocurrió con la pandemia. Juan Carlos y Gualberto, como maestros, jamás hubiesen pensado en enseñar una educación a distancia o en la educación a distancia. Y ese hecho sobrevenido provocó que tuviésemos que inventarnos esa educación, pero con factores adversos. El editorial que Juan Carlos Fernández dibuja, le debemos anexar que cómo voy a enseñar a distancia si la conectividad en Venezuela es de las peores en el mundo. Si quien va a aprender, que es el que menos tiene, a duras penas puede vivir, mucho menos tener un teléfono inteligente. Y ese docente que enseña tampoco tiene recursos porque gana el equivalente de 3 a 5 dólares. Es decir, quien enseña y quien aprende está en condiciones muy desventajosas en relación a otro estrato social y de allí el problema que vive la sociedad venezolana, en donde la educación pública prácticamente está, yo diría que en estado de coma, porque a la fecha, y me hiciste la pregunta y la voy a responder, solamente se anuncia clases para abril. Pero se ha paseado el Estado venezolano, quien está en la autoridad educativa o quien representa el ministerio, las gobernaciones, las secretarías de educación, se han paseado por una escuela. Pasen por la escuela Quintín Flores, allí en todo el eje vial del barrio El Marite. Pasen por la escuela Rómulo Gallego, en la parroquia Cristo de Aranza en Los Aticos. Desaparecieron. Pase por el José Antonio Rincón de esa parroquia, igualito a la parroquia Antonio Borja Romero, desapareció. El Valerio Toledo invadido por una comunidad, el liceo invadido para que la gente pueda vivir en esa parte del liceo. Y si usted va para el Baral, para el Liceo Baral, como bien lo decía Juan Carlos, bueno, aquel auditorio, igual que el Liceo Don Pérez, que eran famosos, son famosos porque tenían sus butacas, había ese confort que alguien alguna vez le vendió a ustedes, que la educación antes se cobraba. Nosotros jamás pagamos. Era la mejor. Los malos estudiantes iban para la privada. Las escuelas privadas, los claro, castigaban. claro. Los castigaban llevándolos a la privada. Es que de eso se trataba la sociedad. O sea, es decir, yo me iba para una, y no tenemos nada contra las escuelas privadas, ¿no? Pero no tenían ese background, ese adicional que tenía la escuela pública, porque todas las condiciones eran favorables para estudiar. Ojo, hasta los docentes que iban a trabajar. Yo recuerdo que en mi liceo, hasta de flus, de chaqueta, iba el docente, las profesoras con sus trajes. Hoy en día yo debo felicitar a una maestra que todavía mantiene su suéter, el profesor que todavía mantiene su suéter con su logo, porque le es más fácil ante el desgaste que tiene su vestido. Es decir, si tú tienes un recinto escolar en precarias condiciones, la pregunta que nos queremos hacer y debe hacérsela a usted, ¿está en condiciones la infraestructura escolar venezolana, que no escapa al Zulia, para recibir el próximo mes de abril a los estudiantes? ¿Tendrán las condiciones de bioseguridad esas instalaciones cuando el agua potable a duras penas a veces llega? Las salas sanitarias están perdidas y un maestro que tiene que llegar al recinto escolar en donde debe tener también condiciones de bioseguridad, pero primero tiene que tener un buen ajuste salarial porque nadie ni come de vacuna, ni come porque tenga también algún tipo de establecimiento, confort o algo en la escuela. El actual ministro de Educación, te voy a hacer esta pregunta, pero no me la vayas a responder porque debo enviar un sentido pésame. El actual ministro de Educación fue un dirigente sindical educativo. O sea, fue alguien como tú, encargado en su momento de proteger el tema de los trabajadores, de los maestros. ¿Ustedes tienen algún contacto con el ministro? Y pido que te detengas un segundo porque quiero enviarle un sentido pésame a los educadores del Zulia.
porque antier falleció Rudercindo Oberto. Fue presidente de la Federación Venezolana de Maestros, un gran defensor de los derechos de los educadores. Él junto a Villapol Morales eran, digamos, en aquella época las glorias del sindicalismo educativo en nuestro estado Zulia, y Rudercindo ha fallecido. Nuestro pésame a la familia y nuestro pésame a todos los educadores. ¿Han hablado con Aristóbulo? Aristóbulo los escucha. Sí, también me hago extensiva tus palabras de pesar a la familia de Rudercindo. Fue presidente también de FETRA Magisterio y presidente de Suma Zulia. Aristóbulo fue presidente de Suma Caracas, directivo de FETRA Magisterio. Y tenemos casi un año, yo creo que con la pandemia se nos perdió y más nunca pudimos hablar con él. De hecho, tiene en su poder un documento en donde le establecimos todas las federaciones, incluyendo SINAFUN, que quiero aclarar con ustedes. SINAFUN es una federación muy afecta al gobierno y tiene en su poder todo el petitorio que le estamos haciendo para que por favor pueda mirar hacia este lado y ponerse y ubicarse como maestro que es en el pellejo del maestro. Al retorno nos vas a decir qué tanto han podido ustedes sensibilizar. Pido disculpas, me escriben desde Cristo de Aranza que tenemos algún problema de audio. No sé si es el canal o es la cablera donde usted pudiera estar recibiendo el servicio. Vamos a averiguar y vamos a resolver rápidamente. Alci, ¿cómo cierras el segmento? Bueno, sale al ruedo. Mujica dice que con el nuevo diálogo se puedan permitir o resolver problemas del país. El secretario nacional del Partido Movimiento al Socialismo Más, Felipe Mujica, considera que la reunión que se llevó a cabo este lunes en el Parlamento entre los integrantes de la Comisión Especial de Diálogo y los representantes de los partidos políticos indica que la ruta electoral se sigue manteniendo. Sostuvo que a partir de ahora se retoma nuevamente el diálogo entre los distintos sectores con miras a que este sea el instrumento para resolver los problemas, las diferencias y todas las contingencias que implican tener que llegar a acuerdos. Juan Carlos. Bueno, voy a leer. No les voy a decir el santo, pero sí le digo lo que me dice el santo, porque es un militante revolucionario el que me escribe y me dice: hermano, saludo, un maestro o profesor no le alcanza ni para comprar el forrito o el estuche de un teléfono móvil, mucho menos para un teléfono inteligente. Y me lo está diciendo alguien que milita en la revolución. Identificamos y ya regresamos. A punto solidario. David Basanta es un niño de 6 años y necesita de tu ayuda. Amerita lo antes posible un alargamiento tendinoso. Si deseas colaborar con él, su número de cuenta se encuentra en pantalla o contactarlo al 0424-614-6377. Gracias. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos, mis queridos amigos, continuamos. Una de las cosas que todavía no tenemos muy claro es si ustedes van a reincorporarse a las escuelas. Los profesores universitarios, ayer estaba leyendo una nota de la FAPUP, se reunió y los profesores han dicho que no, que cómo se reincorporan con las condiciones actuales de las instalaciones universitarias, cómo se reincorporan con los actuales salarios, cómo se reincorporan con el tema de la bioseguridad, porque estamos en pandemia, tenemos una epidemia de una cosa que asesina, que mata a la gente. Coméntame un poco cómo están manejando ustedes Sí, esto. nosotros hoy estuvimos en una reunión en el comité directivo, en el Suma Zulia, y estamos aprobando, y queremos divulgarlo a través de este programa, hacer unas reuniones, asambleas, guardando el distanciamiento social, parroquial, municipal, para proceder a orientar al maestro de lo que puede enfrentar a partir de abril. Primero, y es una condición laboral, con esos salarios y vacunado nadie come. O sea, usted me puede vacunar a mí hoy, pero yo no puedo ir a una escuela ganando el equivalente a $3. Es decir, debemos recibir y discutir con el señor ministro de cuánto es el aumento. Un aumento que debe estar cónsono con lo que dice el artículo 91. Aquí no hay ningún profesional, y le faltó a Juan Carlos decirle a la gente de salud que también ellos van a trabajar con esos salarios que tienen, que son salarios de hambre. Ok, pero ustedes no van a propiciar un paro. No, hay un nosotros paro. estamos diciendo que esperamos, y ayer hubo una reunión en Caracas, de que el ministro perfile hacia dónde vamos. Pero primero debemos nosotros establecer con nuestros afiliados, con nuestra gente,
qué vamos a hacer, para dónde vamos, y no será mejor para nosotros, por ejemplo, ir a la escuela el 1 de abril, el día que estén estableciendo como tal, y nosotros mismos, servir supervisores de esa escuela, y decir cómo entramos a la escuela y cómo damos clases en las condiciones que está la escuela. O sea, si tú aplicas lo contenido en la Ley de Condiciones de Trabajo, La LOXIMAT. es imposible. Es imposible. El artículo 53, número 5. O sea, es decir, el problema no es de un llamado a un paro. El problema es que hay que tener conciencia, padres, representantes y nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los educadores, de que el llamado a clase no puede ser tan alegre. Esto no es de colocarme yo un día y decir, vamos a clase. No, vamos a evaluar cómo está el entorno educativo, cómo está mi escuela, cómo está mi liceo. Pero incluso, ¿cómo puedo llegar a la escuela si no hay transporte público? Y no hay efectivo. Y no hay efectivo. ¿Cómo O sea, hace el maestro para llegar a la escuela? Es decir, los mismos factores te están diciendo, estarán para abrir, dadas las condiciones. Ojo, estamos hablando en este momento nosotros aquí de la escuela pública, del plantel público, porque otro escenario tiene la escuela privada. Y allí no estoy en contra, ni tengo nada personal contra la gente de los planteles privados. No, pero es que lo que queremos es que los públicos tengan lo que tienen los privados. Exacto, claro. Y esa es la lucha. Usted no puede asumir, y felicito a Fausto que está en Andiepto, a todos los dirigentes de las escuelas privadas. Ustedes tienen razón. Debemos ir a las clases presenciales. Pero ustedes se han paseado por 13 meses sin ir al aula. Ustedes se han paseado de un niño y de un adulto que encerrado tendrán los mismos anticuerpos para ir a un sitio en donde debe prevalecer agua potable, el gel con alcohol, las mascarillas que deben ser dotadas para ese personal. El personal tiene que tener el distanciamiento social, la demarcación, la sala sanitaria. Estamos hablando de que nosotros en verdad le podemos decir al país, sin mentirle, que hoy es verdad que están dadas las condiciones para el 1 de abril o para abril iniciar las clases. Le respondemos, no hay las condiciones. Por eso es necesario que en este mes las autoridades, usted como padre, se siente, vaya a la escuela y establezca cómo está su plantel. Esto no es una gotica de amor que van a buscar las VC y van a buscar los vecinos para ir para la escuela con una escobita y ya está. No, mis hermanos. Esto es un problema serio. Vaya a su escuela. Yo les he citado a algunos. A Ludón Pérez, vayan al Yepes. Y se pasean por esos planteles, porque lamentablemente el Estado venezolano le dio la espalda a la educación pública. Se olvidaron que existían. Y no pueden de hoy para mañana establecer un llamado a clase de una manera alegre, sino estableciendo condiciones que le decimos a nivel de la Ley Orgánica del Trabajo, condiciones de trabajo. De eso se trata, enseñar, tener condiciones dignas. Ahora, en estos 13 largos meses de pandemia, algunos maestros han hecho esfuerzo. Creo que el hijo de Yasmín estudia en el Jorge Washington y la maestra le envía trabajo por mensajito de texto. Tratan los maestros, al maestro con cariño, en una vieja película de Sidney Poitier. Los maestros, muchos han intentado permanecer, los han dotado de algo que facilite ese proceso que puede ser eficiente. O sea, permíteme, con ustedes, si el Canal 8 venezolana de televisión se lo dedicaran a la educación primaria, el Canal Vive TV se lo dedicaran a la educación secundaria, el Canal de las Fuerzas Armadas se lo dedicaran a la educación universitaria, la Radio Nacional de Venezuela, Mundial Zulia, ese montón de emisoras que tienen, pudiéramos tener un mecanismo como el de Fe y Alegría. Claro. El de Fe y Alegría funciona. Allí la gente estudia por radio y aquí pudiera estudiar por radio y por televisión. ¿Ustedes han pedido que les entreguen algún instrumento de estos de comunicación de masas? Hay que agregarle a este hecho sobrevenido de la educación a distancia, que hay países que se amoldaron muy rápido. Los países latinoamericanos, por ejemplo Chile, tiene su canal, un canal chileno, un canal de televisión educativa completo. Nosotros se los había ofrecido, al comienzo lamentablemente agarraron unos monitores, unas personas con muy poca preparación pedagógica y cometían esos errores enseñando matemática, enseñando lo que alguien les decía que pudieran enseñar y tuvieron que establecer otro tipo de mecanismo. A la fecha, ¿saben qué hacen con los maestros? ¿Qué hacen con la maestra esa de dedicación? Le dicen,
al papá y a la mamá, ponte de acuerdo con fulanita de tal para que le envíe y le cargues el teléfono, le pones la recarga. Entonces la maestra dice, no, pero el mío no, porque el mío no es inteligente. Se lo envías a Juan Carlos, que es mi compañero, y con él entonces puedo hacer lo que sea para poderte ayudar. Y al final de cuentas, para que sepan ustedes, termina el famoso portafolio educativo y yendo la maestra a la escuela de su parroquia, de su barrio, a buscar las planitas para poderlo evaluar, porque no lo hay, no hay las condiciones a distancia para enseñar en Venezuela. Eso está decretado, es así, y sería de nosotros, nuestra parte, decir una mentira o venir aquí a decir sí, todo está bien, cuando en verdad el problema que tenemos en la educación pública es grave, grave de verdad. Nosotros tenemos que ir a identificar, al retorno seguimos con Gualberto Macio Rubí, estamos hablando de una cosa que es fundamental. Las clases tienen que reiniciarse por internet, pongan internet, por medios masivos de comunicación, pongan al servicio los medios masivos de comunicación de los cuales ustedes se apropiaron de casi todo, señores del gobierno. Tienen las mejores y las mayores emisoras de radio con los transmisores más grandes que llegan a las zonas rurales y pudiera allí Fe y Alegría estar haciendo un gran esfuerzo por educar a nuestros muchachos. ¿Por qué no se interesaron en lograr eso y ahora quieren que el maestro y los alumnos vuelvan 13 meses después sin haber sido vacunados? Sin ni siquiera haber sido vacunados, porque no sé si en un mes todos los maestros van a estar vacunados y no sé si en un mes todos los alumnos van a estar vacunados. Así se opina. Bueno, Fedecámaras contacta con la OEPS para avanzar el plan de vacunación. El presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusano, informó que han mantenido contacto con diferentes autoridades y organismos, con la Organización Panamericana de la Salud, OPS y UNICEF, con el objetivo de poder participar en un plan de vacunación. Hemos interactuado con organismos multilaterales y con instancias como UNICEF y la OPS porque no queremos que esto se convierta en una carrera y expandan las brechas sociales que hoy existen. Indicó que se preparan para un proyecto que esté integrado por todo el sector privado y que esté dentro de un paraguas que construya los actores políticos y los actores técnicos que deciden en esta materia. Cusano espera que este año pueda avanzar en soluciones que permitan encaminar al país hacia la resolución de problemáticas políticos, económicos y sociales. Precisó que solo el 11% de las empresas han reportado que han tenido un crecimiento en el último año. Juan Carlos. Bueno, nosotros vamos a identificar cuando son exactamente las 1:37 de la tarde zuliana, de la tarde venezolana. Ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Bueno, estoy leyendo acá un artículo del portal WMCMF sobre la educación cubana y dice, la educación cubana es un ejemplo para el mundo. Y yo que le hago seguimiento a algunos portales cubanos, no encuentro en ningún momento que haya una similitud. Aquello de que Cuba y Venezuela son iguales no es verdad. La educación cubana, aun y cuando ese es un régimen oprobioso, primitivo, represivo, la educación cubana tiene reconocimientos en muchísimos lugares del mundo. ¿Por qué la revolución venezolana no ha podido imitar por lo menos la revolución cubana? Tengo llamada telefónica. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, mi amor, ¿cómo está? Hola, te escuchamos. Habla la doctora Melba Jiménez, abogado, ¿oíste? Adelante, doctora. Mira, mi amor, estoy viéndole el programa, siempre lo escucho, no lo veo y lo escucho. Pero si van a mandar esos niños a esos colegios, empezando por el Gladys de Cardoso que está aquí, que dieron los recursos y no se sabe qué se dieron los recursos, y es de basureros. Eso es basura por todas partes, ahí no se puede pasar ni cerca. ¿Cómo es posible que van a mandar a estos niños? Esos niños quedaron ambulantes, yo no sé dónde están dando ni clase en la guardería de Gladys de Cardoso. Ustedes saben de qué, no aquí en Cuatro Centenarios. Ya. Bueno, muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias. Aquí me dice el gobernador que supervisa los preescolares de Cabima, los obreros no tienen ni implemento, coleto, cepillo para poder limpiar las instituciones. Estamos trabajando de gratis, no es justo el salario que tenemos de dólares, en dólares. El dólar se lo comió todo, me dicen acá. No, Alci, y nos dime. llegan mensajes también, lo mismo pasa en el colegio famosísimo, Gabriela Mistral, que está bordeado de basura. El colegio Gabriela Mistral, bordeado de basura, nos dice la gente, imposible
que comiencen las clases en ese colegio. Bueno, no hay otra manera de acceder al poder que con el voto, lo dice José Guerra, el diputado de la Asamblea Nacional 2015, José Guerra, en el exilio, cree que la oposición debe retomar la vía electoral y participar en las elecciones regionales de este año. El problema está que si se cierra el espacio de las regionales, entonces ya no se va a participar en otra elección de ningún tipo. Recordó que siempre ha sido defensor del rescate del derecho al voto como instrumento de cambio. Si no es con el voto, ¿cómo es? ¿Con un golpe de Estado? Pregunta. ¿Con insurrección popular? ¿Cómo acceder al poder? En Venezuela ha ocurrido de todo y donde nos ha ido mejor es con la opción electoral, declaró vía telefónica a un portal de noticias. Soy de la tesis que Maduro nos está empujando a la abstención porque él está construyendo su propia oposición y nos quiere ver fuera del ring electoral donde somos los mejores para derrotarlos. Juan Carlos. Bueno, es una voz importante porque es miembro de la Dirección Nacional de Primero Justicia. Por cierto, nuestras felicitaciones y reconocimientos a los amigos de Primero Justicia, que hoy está de aniversario su partido. Mira lo que me dicen acá, Gualberto. Buenas tardes, Juan Carlos. Esta situación que estamos viviendo los funcionarios públicos es indignante. Prácticamente nos dieron un despido indirecto, enviarnos a nuestros hogares, esos salarios no sirven, $3 mensuales, ¿quién se alimenta con eso? Trabajo en Corpozulia y la directiva no hace nada para mejorar nuestros ingresos. No te pregunté, ¿cuánto gana un maestro? Un docente gana el equivalente a de 3 a 5 dólares. De 3 a 5 dólares de acuerdo a la categoría. De acuerdo a las categorías que tenga, a las primas que goce, por ejemplo, si es magíster, si no es magíster. Por ejemplo, un muchacho que tenga vocación de educador y va a comenzar desde abajito, ¿cuánto gana? Unos 1.900.000, 2 millones de bolívares. 2 millones de bolívares. Sí, sí. Eso vale, un café vale más que eso. Sí, sí, señor. Y nosotros tenemos que establecer, aprovechar de una vez, que esta crisis que vive el magisterio lo viven todos los sectores. Por eso se está conformando una gran alianza de la concertación laboral, de todos los sectores. Estamos hablando de todos, que ya hicimos el primer contacto y vamos a establecer en pocos días la actividad de protesta de todos los sectores, porque aquí, así como este compañero de Corpozulia, está el obrero que trabaja en la escuela, está la secretaria que nos acompaña en la escuela, o también está la enfermera o está el médico. Es decir, en Venezuela la crisis de lo que significa el salario de todos los trabajadores es el mismo. El maestro, por ejemplo, si trabaja en la gobernación del estado Zulia. Por cierto, detente allí porque me dice acá, este es un maestro. Juan Carlos, pregúntele a Gualberto si los maestros del Ministerio de Educación son mejores que los maestros de las gobernaciones, que no recibimos los bonos que del Ministerio. Claro. Ese bono Simón Rodríguez no lo recibieron. Es decir, el bono Simón Rodríguez, por decirles algo, lo recibió los docentes adscritos, obreros y empleados del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Pero luego, a nivel de gobernaciones, esta gobernación, ya algunas ya han pagado, no han cancelado ese bono. Es decir, estoy siendo primero un distanciamiento o un docente de primera y el docente de segunda, en el ministerio para arriba. Y la solución no puede ser, y aprovecho para decirlo públicamente, la solución no es que se lleven la nómina de la gobernación para el ministerio. Esa no es la solución. Porque nosotros debemos respetar lo que establece la Constitución. Esto es un país que es federal. O sea, la solución es que le envíen los recursos a la gobernación, claro, para que la gobernación pague a los maestros. Perdón, y que toda la vida se ha manifestado siempre que hay docentes de la gobernación que otrora ganaban mejor inclusive que docentes pertenecientes al ministerio. Por cierto, ¿cómo está el tema? Ya voy con esa llamada telefónica, el tema IPAS, que es el Ministerio de Educación. Correcto. Y el tema, ¿cómo se llamaba el sistema de educación de los maestros locales, de los maestros de la gobernación? La asistencia médica. La asistencia, así le decían los maestros. Sí. ¿Cómo está eso? Del IPAS queda algún vestigio de algunos médicos todavía especialistas que pasan consulta, por decirles algo. Pero a nivel del Estado, esa asistencia médica desapareció otra vez. Resurgió un ratico por allí por el Colegio San Vicente de Paúl y después desapareció. No hay protección social para los maestros del Estado. No hay asistencia médica. No hay asistencia médica. ¿Y servicio funerario? Tampoco. Tampoco. Nada. O sea, están, nada. diría mi padre, a la petaperra. Exactamente, Wow. exactamente. Tengo llamada telefónica. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Te habla Ejo Prieto, ¿te acuerdas? Te escucho muy mal. Vamos a ver si te escuchamos mejor.
Repíteme. Ajá, te habla Alejo Prieto, Alejo Prieto. Leo Prieto. Alejo Prieto. Alejo, te escuchamos. Es para saludar a Gualberto, que debe acordarse muy bien del Liceo Almirante Padilla. Fue mi director, el director del Liceo Almirante Padilla. Claro, profesor, un saludo. Claro, Pues Alejo Prieto. igualmente, mira, mi hermano, yo creo que esta situación que plantea el gobierno, eso es una cuestión política, hermano. Ellos saben muy bien que no podemos retornar a actividades de clase porque no hay las condiciones. Eso lo sabe todos los venezolanos. Pero yo insistí en eso porque es una actividad política, hermano. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Profesor Alejo, un saludo de nuevo. Profesor, el Liceo Almirante Padilla no le cae más La basura. la maleza. La maleza. Por decir un nombre, ¿no? Y eso de la basura, han tomado las instituciones educativas, Colegio Coquibacoa, en el 18 de octubre, para colocar en esa esquina donde está el colegio la basura. Y por ahí entonces pasa el camión a retirarla. Es decir, que las escuelas, las esquinas de las escuelas y el frente de las escuelas es para colocar la basura. Acá me dicen el colegio Juan Antonio Paredes está demasiado sucio. Si quieren que funcionen, límpienlo. Pero bueno, están haciendo con la universidad algo que me parece muy loable. Los alcaldes se repartieron las facultades, el gobernador, y están tratando de adaptar la universidad para que los estudiantes vuelvan. Pero ¿y qué pasa con los colegios? Algo dice la gobernación del Zulia, por ejemplo, sobre el mantenimiento de los colegios que pertenecen a la gobernación o los que pertenecen al Ministerio de Educación. Mañana, por cierto, tenemos una reunión con la jefe de zona educativa, que es la secretaria de Educación, y ojalá mañana tengamos una buena noticia, una grata noticia, y nos informe también sobre esa inversión. Ok, o sea, esto no es un tema político, esto es un tema educativo, Educativo. o de política educativa. Exactamente. O sea, esto no es una guerra de gobierno contra oposición ni oposición contra gobierno. Y nosotros nos reunimos cada 15 días para tratar los temas que tengamos que tratar. ¿Tengo llamada telefónica? A ver. Buenos días. Hola. ¿Cómo están? Muy bien, ¿con quién tenemos el placer? Con el señor Badel. Adelante, señor Badel, lo escuchamos. Yo quisiera saber, ¿no? ¿Qué ha pasado con el problema de mi esposa, que tuvo 25 años trabajando en la Lucila Palacio, que está jubilada, y le descuentan 480 bolívares quincenal? Yo quisiera que el señor, el profesor, me dijera, porque yo le pasé el caso a él, a ver qué me dice él sobre estos descuentos sin conocimiento de las personas. Bueno, Gualberto. Sí, el caso, amigo Badel, es que si ese descuento no ha sido autorizado, debe retirarse y reembolsar el dinero descontado. Eso ha traído mucha cola, y sobre todo con un docente jubilado que devenga, como decía el señor, 600,000 quincenal y le descuentan 480, debe estar incómodo. Yo creo, y es oportuno, establecer entonces cuál es el tipo de descuento, a menos que sea un servicio que haya contratado y que ese servicio lamentablemente sube y el salario del docente o la pensión del docente se queda estancada. Mira, me dicen acá del golfito, la señora Rita, que si quieren que los muchachos vayan a la escuela, recojan la basura, que desde diciembre no pasan a recoger la basura al golfito, señor alcalde de Cabima. ¿Ustedes han hecho alguna propuesta salarial al Ministerio de Educación en la Gobernación del Zulia? ¿Cuánto es lo que ustedes aspirarían que gane un maestro desde la escala más baja hasta la escala más alta? Nosotros desde octubre del año pasado presentamos al ministro, el ministro del Trabajo, Juan Carlos, es educador. Fue el primer presidente del sindicato SINAFUN a nivel nacional, Eduardo Piñate. Le entregamos el documento. Nos dijo, démelo y yo me comprometo a utilizar este cargo para llamar a Aristóbulo y sentarnos. Desde octubre para acá el documento está extraviado. Lo hemos impulsado, que es como se dice en la parte legal. Metimos un segundo documento. Y en el documento, ¿qué establecimos? Que el salario, para no crear falsas expectativas, porque aquí no se puede estar hablando sino la realidad, que nos sentemos en la mesa y que le demos cumplimiento al artículo 91, que dice que es necesario un salario digno en donde el docente, el trabajador y su familia tengan acceso, entre otras cosas, a la canasta alimentaria, a la vivienda. Es decir, que tengamos un respiro, porque lo que hay en este momento, y yo debo decírselos a ustedes con mucha preocupación, muchos docentes están dejando su trabajo para ir al oficio, su profesión para ir a ser emprendedor. Dicen por ahí que maestra que no hace torta no es maestra. Que ahora tienen que hacer tortas
y tienen que hacer otro tipo de oficio, maestros vigilantes privados. Claro. Mira, me dicen acá, por favor, Gualberto, haga algo con los docentes que cobramos por el Bicentenario, nos quitan casi toda la quincena. ¿A qué se refiere? ¿Al mismo descuento que hablaba el señor Sí, Badel? pero el Bicentenario es nacional. El Bicentenario, y ahí esa observación, cuando usted cobra por el Bicentenario, pertenece al Ministerio de Educación. Ok. Entonces, ese tipo de descuento se hace a través de un habilitado bancario y es en muchas ocasiones cuando el docente firma un habilitado para un descuento por una adquisición de un alimento o de un artefacto. De eso se trata ese tipo de descuento. Tenemos acá, me dicen, vamos a ver qué me dicen acá. Quisiera aportar mi opinión humildemente. Soy docente 2007 y tengo alrededor de 9 años sin ejercer debido al paupérrimo salario del educador. Hoy día conozco más de 20 colegas en la misma situación que han descubierto que es más responsable emprender un oficio, tortas, pastelitos, costura, que ir a dar clase en la escuela. Llamada telefónica. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Programa, lo felicito. Yo estoy escuchándolo y está muy bien dicho lo que usted está diciendo. Yo soy de aquí desde Cabima. Quiero decir que no estamos en condiciones para llevar esos niños. Yo tengo 3 niños y yo particularmente yo no acepto eso, porque en los niños se puede expandir más esa epidemia. No creo que estemos hartos. Yo quiero a mis hijos, aquí me manden la lona, pero yo no los envío porque no creo que estamos en condiciones, y menos si no hay una vacuna de una vez para ellos. Ellos son los primeros que hay que cuidar. Y muchas gracias por, desde aquí de Cabima, mira cómo usted me llama. Y bueno, no estoy de acuerdo. Muchas gracias, amiga mía. Muchísimas gracias. ¿Qué le dices a la señora Gualberto? Yo creo que aquí los padres y representantes tienen que ser vigilantes de procurar que las condiciones de su escuela sean y estén aptas para recibir los niños. Ustedes, porque ustedes son sus padres y ustedes tienen que vigilar con nosotros, los docentes, la salud también, tanto del muchacho como del docente. Alcis Espina. Bueno, embajadora de la Unión Europea deja el país tras recibir orden de expulsión. Ampliamos rápidamente la nota. La embajadora de la Unión Europea en Caracas, Isabel Brilante Pedrosa, abandonó este martes Venezuela en silencio y 3 días después del plazo que le diera la administración de Nicolás Maduro para dejar el país, tras declararla persona non grata y ordenar su expulsión en respuesta a las sanciones del bloque comunitario contra 19 venezolanos. Gracias infinitas a todos los venezolanos por su cariño, reconocimiento y afecto. Los llevo a todos en tantos recuerdos hermosos. Mi corazón se queda aquí. Te quiero, Venezuela, dijo la diplomática en un mensaje de despedida publicado en Twitter tras 6 días de silencio. Con esta me despido. Hasta mañana nuevamente, 12:30 del mediodía, acá en A Punto, la ventana plural para la discusión de la ciudad. Feliz tarde para todos, pásenla bien. Gualberto, muchas gracias por haber venido al Gracias programa. a usted, Siempre un hermano. placer y un Gracias honor a usted. tenerte acá. Si usted quiere ver este programa a las 4 de la tarde, en nuestro canal en YouTube, A Punto con Juan Carlos Fernández. Los titulares y la reflexión en Instagram, JC Fernández Montoya. En Twitter, JC Fernández M. En Telegram, A Punto con Juan Carlos Fernández. Y en Facebook, A Punto con Juan Carlos Fernández. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes y que el Señor proteja a Venezuela. A punto con Juan Carlos Fernández.